Mecánico despedido por ser mayor. Días después, le piden ayuda con el motor del autobús. El rugido de los motores se mezclaba con el murmullo constante del tráfico de la Ciudad de México, creando una sinfonía urbana que Rodolfo Hernández había escuchado durante 32 años. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo con aceite y grasa, sostuvieron por última vez las llaves inglesas que habían sido sus compañeras fieles. El taller mecánico Hermanos Juárez olía a combustible, metal caliente y sudor, un aroma que se había vuelto parte de su identidad. «Don Rodolfo, el patrón lo quiere ver en la oficina», le gritó Javier, uno de los mecánicos más jóvenes, por encima del ruido de las herramientas neumáticas. Rodolfo se limpió las manos con un trapo grasiento y caminó hacia la pequeña oficina acristalada que se alzaba sobre el piso del taller como una torre de vigilancia. Carlos Juárez, hijo del fundador del taller, lo esperaba detrás del escritorio metálico rayado. Tenía 35 años, llevaba una camisa de vestir que contrastaba con el ambiente industrial y una expresión incómoda que no presagiaba nada bueno. A su lado había un hombre de traje que Rodolfo no reconocía, probablemente algún consultor o contador. «Siéntese, don Rodolfo», dijo Carlos, sin levantar la vista de los papeles que tenía frente a él. «Necesitamos hablar». Rodolfo se sentó en la silla de plástico que crujió bajo su peso. A los 58 años, su cuerpo mostraba las marcas del trabajo físico, la espalda ligeramente encorvada, las rodillas que protestaban al levantarse, pero sus ojos conservaban la agudeza de quien había diagnosticado miles de problemas mecánicos. «Mire, don Rodolfo», comenzó Carlos finalmente mirándolo, «usted sabe que lo respetamos mucho. Mi papá siempre habló muy bien de usted, pero, bueno, los tiempos están cambiando». El hombre de traje se aclaró la garganta. «Señor Hernández, estamos implementando un programa de modernización. Los vehículos de hoy requieren conocimientos de computación, diagnóstico electrónico, sistemas híbridos. Es una realidad del mercado». Rodolfo sintió que el estómago se le encogía. «¿Me está diciendo que no sirvo para trabajar aquí?» «No es eso, don Rodolfo», intervino Carlos rápidamente. «Es que, bueno, necesitamos gente que se pueda adaptar más rápido a las nuevas tecnologías. Gente más joven, pues». «Llevo 32 años arreglando motores», dijo Rodolfo, tratando de mantener la calma. «He visto pasar todas las marcas, todos los modelos. Conozco estos fierros como la palma de mi mano». «Sí, claro», murmuró Carlos, visiblemente incómodo. «Pero ahora todo es digital, computadoras, sensores. Los muchachos jóvenes aprenden más rápido esas cosas». El hombre de traje deslizó una carpeta hacia Rodolfo. «Hemos preparado un paquete de liquidación generoso. 3 meses de sueldo, más las prestaciones que le corresponden. Es una buena oferta considerando las circunstancias». Rodolfo abrió la carpeta con manos temblorosas. Los números bailaban frente a sus ojos. No era el dinero lo que lo preocupaba, sino el mensaje claro. Ya no era útil. Después de 3 décadas de llegar puntual, de resolver problemas que otros no podían, de enseñar a jóvenes mecánicos los secretos del oficio, ahora era descartable. «¿Cuándo?», preguntó con voz ronca. «Hoy es su último día», respondió. «Carlos, puede tomarse el tiempo que necesite para recoger sus cosas». Rodolfo se levantó lentamente. En el taller el ruido había disminuido. Varios mecánicos habían dejado de trabajar y miraban hacia la oficina. Sabían lo que estaba pasando. Algunos habían corrido la misma suerte en otros talleres. «Mis herramientas están en mi caja», dijo Rodolfo. «Las he comprado con mi dinero a lo largo de los años». «Por supuesto», asintió Carlos. «Nadie le va a quitar sus herramientas». Rodolfo salió de la oficina y caminó hacia su estación de trabajo. Su caja de herramientas roja, llena de cicatrices pero sólida como una roca,
lo esperaba. Cada llave, cada desarmador, cada instrumento tenía una historia. Los había usado para alimentar a su familia, para construir su casa en la colonia Doctores, para pagar los estudios de sus hijos. ¿Qué pasó, don Rodolfo?, preguntó Javier, acercándose con preocupación. «Me jubilaron», respondió Rodolfo con una sonrisa amarga. «Dicen que ya estoy muy viejo para aprender cosas nuevas». «Eso no puede ser», protestó Javier. «Usted sabe más que todos nosotros juntos». «Aparentemente eso ya no importa», dijo Rodolfo, guardando sus herramientas. «Ahora lo que importa es saber usar computadoras». Mientras empacaba, recordó a su hijo Miguel, que trabajaba como conductor de autobús en la empresa Transporte Urbano Capitalino. Siempre le había dicho que estudiara, que no se quedara solo con el oficio de mecánico. Ahora entendía por qué. El departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores se sintió más pequeño desde que Rodolfo pasaba todo el día en casa. Las paredes pintadas de color verde agua, que antes solo veía en las mañanas y noches, ahora lo rodeaban como una cárcel silenciosa. El ruido de la calle, claxones, vendedores ambulantes, música de las tiendas, que antes le servía como despertador, ahora era una banda sonora constante de su nuevo desempleo. Carmen, su esposa de 35 años, trataba de mantener la rutina. Se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, aunque ahora solo eran 2 platos en lugar de 3. Miguel, su hijo de 26 años, se había mudado a un departamento cerca de la terminal de autobuses donde trabajaba, pero seguía visitándolos todos los domingos. «Rodolfo, tienes que salir», le decía Carmen mientras preparaba el café, en la cocina. «No puedes quedarte aquí todo el día viendo la televisión». «¿Para qué?», respondía él desde el sofá, donde había hecho su refugio. «Para que me digan en todos lados que estoy muy viejo». La rutina de búsqueda de empleo había comenzado con optimismo. Rodolfo se había puesto su mejor camisa, la azul marino que usaba para ocasiones especiales, y había salido a recorrer talleres mecánicos por toda la ciudad. Llevaba consigo un folder con copias de sus cartas de recomendación, su currículum hecho a mano y la esperanza de que su experiencia hablara por sí sola. En el primer taller, ubicado en la colonia Roma Norte, el supervisor, un hombre de apenas 30 años con el pelo engominado, lo había mirado de arriba a abajo antes de revisar sus papeles. «Mire, don», había comenzado leyendo el currículum. «Don Rodolfo, veo que tiene mucha experiencia, pero trabajamos principalmente con autos europeos. Todo es computarizado, diagnóstico por escáner, programación de módulos». «¿Usted sabe usar computadoras?» «Puedo aprender», había respondido Rodolfo. «Siempre he aprendido todo lo que he necesitado». «Sí, pero para aprender estas cosas se necesita tiempo, y el tiempo es dinero. Necesitamos gente que ya sepa, que no tengamos que capacitar. Gente más, ¿cómo le digo?, más ágil». La palabra ágil se había convertido en un eufemismo que Rodolfo escuchaba en cada entrevista. Ágil significaba joven. Ágil significaba que él ya no servía. En el segundo taller, ubicado en la Narvarte, el dueño había sido más directo. «Mire, don Rodolfo, yo no puedo contratarlo. Los seguros de gastos médicos para gente de su edad son carísimos. Además, usted ya vivió su época. Déjele el lugar a los jóvenes». En el tercero, en la colonia Condesa, ni siquiera había logrado hablar con el encargado. La recepcionista, una muchacha de 20 y tantos años con uñas postizas y una sonrisa falsa, le había dicho: «No estamos contratando gente mayor de 40 años. Es política de la empresa». Después de una semana de rechazos, Rodolfo había dejado de arreglarse para salir. Su camisa azul marino colgaba ahora en el closet junto con su dignidad herida. Pasaba las horas viendo programas de televisión, comiendo más de lo necesario y rumiando su frustración. «Papá, tienes que levantarte», le había dicho Miguel.
durante su visita dominical. No puedes quedarte así, eres el mejor mecánico que conozco. Eso ya no importa, mijo, había respondido Rodolfo, sin quitar los ojos del televisor. Ahora solo importa que sepas usar computadoras. Todo lo que aprendí en 30 años ya no sirve. Miguel había intentado animarlo. ¿Por qué no pones tu propio taller? Tienes todas las herramientas, conoces el oficio mejor que nadie. ¿Con qué dinero? ¿En dónde? Todo cuesta una fortuna, y la gente joven prefiere ir a los talleres grandes, con computadoras y diagnósticos fancy. Carmen había comenzado a trabajar medio tiempo limpiando casas en la colonia Roma para ayudar con los gastos. Ver a su esposa de 60 años salir con cubetas y trapos de limpieza había sido otro golpe al orgullo de Rodolfo. Él, que siempre había sido el proveedor, ahora dependía de ella. Las noches eran lo peor. Acostado en la cama, escuchando el ruido de la ciudad que nunca dormía, Rodolfo pensaba en todos los motores que había reparado, en todos los clientes satisfechos que habían regresado específicamente a pedirle ayuda. Recordaba la época en que los otros mecánicos lo consultaban, cuando se enfrentaban a problemas difíciles, cuando su experiencia era valorada y respetada. ¿Qué voy a hacer, Carmen?, le había preguntado una noche, mientras ella leía una novela de la biblioteca pública. «Vas a salir adelante», había respondido ella, sin levantar la vista del libro. «Siempre lo haces. Pero primero tienes que dejar de sentir lástima por ti mismo». «No es lástima», había protestado Rodolfo. «Es que no entiendo cómo 30 años de experiencia pueden no valer nada». «¿Valen?», había dicho Carmen, cerrando el libro y mirándolo. «Pero si tú no lo crees, nadie más lo va a creer». Rodolfo había querido responder, pero no tenía palabras. En el fondo, sabía que ella tenía razón, pero el dolor del rechazo era demasiado fuerte. Se había acostumbrado a ser necesario, a ser el experto al que todos recurrían. Ahora era invisible, irrelevante, desechable. Eran las 5:30 de la mañana cuando el teléfono rompió el silencio del departamento. Rodolfo se despertó sobresaltado, tanteando en la oscuridad hasta encontrar el auricular. Carmen murmuró algo desde su lado de la cama, medio dormida. «Bueno», contestó Rodolfo con voz ronca. «¿Papá? Soy Miguel. Perdón por despertarte, pero necesito tu ayuda. Es urgente». La voz de su hijo sonaba tensa, casi desesperada. Rodolfo se incorporó en la cama, sacudiendo inmediatamente la modorra. «¿Qué pasó, mijo? ¿Estás bien?» «Estoy bien, pero aquí en la terminal tenemos un problema muy grande. El autobús principal, el que hace la ruta más importante, se descompuso. Anoche. No arranca para nada. Los mecánicos de la empresa no han podido arreglarlo y ya es hora de que salga la primera corrida». Rodolfo miró el reloj despertador. Las manecillas marcaban las 5:35 am. En media hora comenzaría el turno matutino del transporte público, cuando miles de personas dependían de esos autobuses para llegar a trabajar. «¿Qué le pasa al autobús?», preguntó Rodolfo, automáticamente entrando en modo diagnóstico. «No lo sé bien. Dicen que es el motor. Ayer trabajó normal todo el día, pero esta mañana cuando el chofer lo quiso encender, nada. Ni siquiera hace ruido el motor de arranque. Está el sistema eléctrico funcionando. Prenden las luces. Sí, las luces prenden. El tablero también se ilumina. Pero cuando giran la llave, no pasa nada». Rodolfo ya estaba visualizando el problema. «¿Qué modelo es?». «Es un Mercedes-Benz, modelo 2018, uno de los más nuevos de la flota». «Esos son los que tienen sistema computarizado», murmuró Rodolfo, más para sí mismo que para su hijo. «Papá, el supervisor está desesperado. Ya llamaron a los técnicos especializados de Mercedes, pero no pueden venir hasta las 10 de la mañana».
Para entonces, vamos a tener miles de usuarios enojados y pérdidas enormes. Mi jefe me preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar y yo pensé en ti. Rodolfo sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la satisfacción de que su hijo todavía confiara en él. Por otro, la ironía de que lo llamaran después de que lo habían considerado obsoleto. Mi hijo, ese tipo de autobuses son muy diferentes a los carros normales. Tienen sistemas que yo no conozco. Pero papá, tú siempre me has dicho que un motor es un motor, que los principios básicos son los mismos. Aquí nadie sabe qué hacer, y tú eres el mejor mecánico que conozco. Carmen se había despertado completamente y lo miraba con curiosidad. Rodolfo le hizo una seña de que todo estaba bien. ¿Tu jefe estaría dispuesto a que yo vaya a verlo?, preguntó Rodolfo. Sí, yo ya le hablé de ti. Dice que si puedes venir ahora mejor. Cada minuto que pasa es dinero perdido. Rodolfo se levantó de la cama y comenzó a buscar su ropa. Está bien, mijo. Voy para allá, pero no te prometo nada. Esos autobuses son más complicados de lo que estoy acostumbrado. Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo. Te mando la dirección por mensaje. Es en la terminal de autobuses de Tacubaya. Después de colgar, Rodolfo se vistió rápidamente. Carmen se había levantado y ya estaba preparando café en la cocina. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Miguel necesita que vaya a ver un autobús descompuesto. Es irónico, ¿no? Ayer nadie me quería porque estoy muy viejo para entender motores modernos, y hoy me llaman porque nadie más puede arreglar uno. Carmen le sirvió una taza de café humeante. A veces la vida nos da estas oportunidades para recordarnos quiénes somos realmente. Rodolfo tomó un sorbo del café negro y fuerte como le gustaba. No te hagas ilusiones, Carmen. Probablemente no pueda arreglarlo. Estos autobuses nuevos son pura computadora. Puede ser, dijo Carmen, pero al menos vas a intentarlo. Eso ya es más de lo que has hecho en las últimas semanas. Rodolfo cargó su caja de herramientas en el Tsuru 2005 que había comprado usado varios años atrás. El carro había visto mejores días, pero el motor funcionaba perfectamente. Él mismo se encargaba del mantenimiento. Mientras manejaba por las calles de la Ciudad de México, que comenzaban a llenarse de tráfico matutino, sintió algo que no había experimentado en semanas. Propósito. La terminal de autobuses de Tacubaya era un hervidero de actividad. Choferes, despachadores, personal de limpieza y pasajeros se movían en una coreografía urbana perfectamente coordinada. Rodolfo encontró a Miguel en la oficina de mantenimiento, hablando con un hombre de unos 40 años, vestido con uniforme azul marino. Papá, él es el supervisor de mantenimiento, ingeniero Ramírez, dijo Miguel. El ingeniero Ramírez lo miró con una mezcla de escepticismo y esperanza. Señor Hernández, su hijo me dice que usted es muy bueno con los motores. Espero que pueda ayudarnos, porque estamos en una situación muy complicada. Vamos a ver qué se puede hacer, respondió Rodolfo, sintiendo el peso familiar de las expectativas. El autobús Mercedes-Benz se alzaba imponente en la cochera de mantenimiento, como una ballena blanca varada en la playa. Rodolfo se acercó lentamente, estudiando el vehículo con la mirada experta de quien había aprendido a leer las señales que los motores enviaban. A su alrededor, 5 mecánicos de la empresa observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo mal disimulado. Este es Sebastián, nuestro mecánico principal, dijo el ingeniero Ramírez, señalando a un hombre de 35 años con overol azul y manos manchadas de grasa. Él ha revisado todo lo básico, pero no encuentra el problema. Sebastián asintió con cortesía profesional, pero Rodolfo pudo notar cierta tensión en su postura. Era comprensible.
Nadie quería que un extraño llegara a resolver lo que él no había podido. ¿Qué han checado hasta ahora?, preguntó Rodolfo, abriendo su caja de herramientas. Batería, fusibles, relay de arranque, motor de arranque, enumeró Sebastián. Todo está funcionando bien. La computadora marca varios códigos de error, pero no entendemos qué significan exactamente. Rodolfo se subió al autobús y se sentó en el asiento del conductor. El interior olía a combustible, diésel, plástico y limpiador industrial. Insertó la llave y giró el switch. El tablero se iluminó como un árbol de Navidad, luces de advertencia, indicadores digitales, pantallas con información que parpadeaba en códigos que no reconocía. Cuando giró la llave, ¿qué pasa exactamente?, preguntó Rodolfo. Nada, respondió Sebastián. No hay ni un clic del solenoide, no hay ruido del motor de arranque, nada. Rodolfo bajó del autobús y caminó hacia el compartimento del motor. Levantó la pesada tapa metálica y se encontró con un laberinto de cables, sensores, módulos electrónicos y componentes que parecían sacados de una nave espacial. En el CES, motor diésel, sin embargo, seguía siendo reconocible en su esencia. Bloques de metal, pistones, válvulas, sistemas de combustible y aire. «Préstame tu escáner», le dijo a Sebastián. El joven mecánico le entregó un dispositivo electrónico del tamaño de una tableta. Rodolfo lo conectó al puerto de diagnóstico del autobús y esperó a que cargara la información. La pantalla se llenó de códigos alfanuméricos que para él eran jeroglíficos egipcios. «¿Qué dice aquí?», preguntó, señalando una línea que parpadeaba en rojo. «Error P05662, voltaje del sistema bajo», leyó Sebastián. «Pero checamos, la batería y está bien. Marca 12.8 voltios en reposo». Rodolfo frunció el ceño. «¿Checaron el voltaje cuando intentan arrancar?». «No, solo en reposo». «Tráeme el multímetro», pidió Rodolfo. Mientras Sebastián buscaba el instrumento, Rodolfo siguió estudiando los códigos de error. Había varios relacionados con el sistema de combustible, otros con sensores de temperatura y algunos que simplemente decían «comunicación perdida con diversos módulos». «Aquí está», dijo Sebastián, entregándole el multímetro. Rodolfo conectó las puntas del multímetro a los bornes de la batería. «Ahora intenta arrancar mientras yo veo el voltaje». Sebastián subió al autobús y giró la llave. Rodolfo vio cómo el voltaje caía dramáticamente de 12.8 a 8.2 voltios. «¡Ahí está!», gritó Rodolfo. «La batería está fallando. Tiene voltaje en reposo, pero no puede sostener la carga cuando se le exige trabajo». «Pero acabamos de cambiar esa batería hace 2 meses», protestó Sebastián. «Las baterías nuevas también pueden fallar», explicó Rodolfo. «Especialmente si hay algún problema en el sistema de carga». «¿Checaron el alternador?», Sebastián negó con la cabeza. «No, como la batería era nueva, no se nos ocurrió». Rodolfo localizó el alternador en el motor y comenzó a inspeccionar las conexiones. Encontró que uno de los cables estaba corroído, creando una resistencia que impedía que el alternador cargara correctamente la batería. «Miren esto», dijo, mostrando el cable corroído. «El alternador no ha estado cargando bien la batería. La batería se ha ido descargando poco a poco, y aunque tenga voltaje en reposo, no tiene la potencia para arrancar el motor». El ingeniero Ramírez se acercó a ver. «¿Eso es todo? ¿Un cable corroído?». «A veces los problemas más complicados tienen soluciones muy simples», respondió Rodolfo. «Pero hay que saber dónde buscar». Sebastián había conseguido un cable nuevo y ya estaba cambiando el dañado. «¿Pero por qué la computadora no nos dijo que era esto?». «Las computadoras son muy inteligentes», explicó Rodolfo. «Pero siguen necesitando que alguien interprete lo que están diciendo. El código de voltaje bajo era la pista, solo había que seguir el hilo.
Cuando terminaron de cambiar el cable, Sebastián probó el arranque. El motor diésel rugió a la vida con un sonido profundo y potente. Los códigos de error comenzaron a desaparecer de la pantalla del escáner uno por uno. «No puedo creerlo», murmuró Sebastián. «Llevamos toda la mañana con esto». «La experiencia no se puede descargar de internet», dijo Rodolfo, guardando sus herramientas. «Se gana con años de trabajo, de errores, de aprender a escuchar lo que los motores te están diciendo». El ingeniero Ramírez se veía aliviado. «Señor Hernández, no sé cómo agradecerle. Nos acaba de ahorrar miles de pesos y un día de operación perdido». Rodolfo sintió una satisfacción que no había experimentado en semanas. No había sido la tecnología lo que había resuelto el problema, sino la combinación de experiencia, lógica y un enfoque sistemático para el diagnóstico. Una semana después de haber reparado el autobús, Rodolfo estaba desayunando tranquilamente cuando volvió a sonar el teléfono. Esta vez no era tan temprano, las 8 de la mañana, pero Carmen y él ya habían desarrollado un reflejo de tensión cada vez que sonaba el aparato. «Bueno», contestó Rodolfo. «Señor Hernández, habla el ingeniero Ramírez de Transporte Urbano Capitalino. ¿Cómo está usted?» «Bien, ingeniero. ¿En qué puedo ayudarle?» «Bueno, verá, tengo una propuesta que hacerle. ¿Podría venir a la terminal? Me gustaría hablar con usted en persona». Una hora después, Rodolfo se encontraba en la oficina del ingeniero Ramírez. Una habitación pequeña, pero ordenada con ventanas, que daban a la cochera donde decenas de autobuses esperaban su turno. De mantenimiento. En las paredes colgaban calendarios de refacciones, diagramas de rutas y fotografías de la flota de vehículos. «Señor Hernández», comenzó el ingeniero, «he estado pensando mucho en lo que pasó la semana pasada. Usted resolvió en media hora lo que nosotros no pudimos resolver en horas. Y no fue solo suerte, fue experiencia y conocimiento». Rodolfo asintió, sin saber a dónde iba la conversación. «Verá, tenemos un problema recurrente aquí. Nuestros mecánicos son buenos con la tecnología moderna, saben usar las computadoras y los escáneres, pero a veces se pierden en los fundamentos básicos. Cuando las computadoras no les dan la respuesta exacta, no saben qué hacer». El ingeniero se levantó y caminó hacia la ventana, observando el movimiento en la cochera. «Por otro lado, tenemos muchos autobuses que no son tan nuevos. Modelos de hace 10, 15 años, que requieren un enfoque más tradicional. Necesitamos a alguien que pueda hacer el puente entre la experiencia clásica y la tecnología moderna». Rodolfo comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación. «Le propongo lo siguiente», continuó el ingeniero. «Queremos ofrecerle un puesto como supervisor de diagnóstico. No sería un trabajo de estar todo el día con las manos en la grasa, sino más bien de supervisar, enseñar y resolver los casos difíciles que otros no pueden. Los mecánicos jóvenes harían el trabajo pesado, pero usted sería el que guíe el proceso cuando se enfrenten a problemas complejos». Rodolfo sintió que el corazón le latía más fuerte. ¿Qué horario sería? «Flexible. No necesitamos que esté aquí 8 horas diarias, más bien que esté disponible cuando surjan emergencias como la de la semana pasada. Y también que dedique unas horas a la semana a capacitar a los mecánicos más jóvenes. Y el sueldo. Estamos hablando de 15,000 pesos mensuales, más prestaciones. Sé que no es lo que ganaba antes, pero tampoco es trabajo de tiempo. Y completo». Rodolfo guardó silencio por un momento procesando la información. No solo le estaban ofreciendo trabajo, sino que valoraban específicamente su experiencia, eso que otros habían considerado obsoleto. «Hay una condición», añadió el ingeniero. «Queremos que trabaje junto con Sebastián, nuestro mecánico principal. Él es muy bueno con la tecnología.
pero reconoce que le falta experiencia en diagnóstico tradicional. Sería como un equipo. Él aporta el conocimiento tecnológico, usted la experiencia práctica. ¿Sebastián está de acuerdo con eso? Fue idea de él, sonrió el ingeniero. Después de ver cómo resolvió el problema del Mercedes, me dijo que quería aprender de usted. Dice que en las escuelas técnicas les enseñan a usar las herramientas, pero no a pensar como mecánico. Rodolfo se levantó y extendió la mano. Acepto la propuesta, ingeniero. ¿Cuándo empiezo? ¿Qué le parece el lunes? Cuando Rodolfo llegó a casa, Carmen estaba preparando la comida. El olor a frijoles y tortillas calientes llenaba la cocina. ¿Cómo te fue?, preguntó ella, sin voltear de la estufa. Me ofrecieron trabajo, dijo Rodolfo, sentándose en la mesa de la cocina. Carmen dejó la cuchara de madera y se volteó para mirarlo. ¿En serio? Supervisor de diagnóstico en la empresa de autobuses. 15,000 al mes, horario flexible, y lo mejor de todo, me contrataron específicamente por mi experiencia, no a pesar de ella. Carmen se sentó frente a él, secándose las manos en el delantal. Cuéntame todo. Rodolfo le relató la conversación con el ingeniero Ramírez, la propuesta de trabajar con Sebastián, las responsabilidades de capacitación. Mientras hablaba, se dio cuenta de que por primera vez en semanas se sentía emocionado por el futuro. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Rodolfo al final. En el taller de los Juárez me dijeron que ya no servía porque no sabía usar computadoras. En la empresa de autobuses me contrataron porque sé arreglar motores sin depender de las computadoras. Carmen sonrió. A veces la vida tiene formas curiosas de recordarnos nuestro valor. El domingo, Miguel vino a comer como siempre. Cuando se enteró de la noticia, abrazó a su padre con fuerza. Te lo dije, papá. Sabía que alguien iba a reconocer lo que vales. Gracias por haberme llamado esa mañana, dijo Rodolfo. Si no hubiera sido por ti, nunca hubiera tenido esta oportunidad. Los papás siempre están ahí cuando los necesitas, respondió Miguel. Era mi turno de estar ahí cuando tú me necesitabas. El lunes por la mañana, Rodolfo llegó temprano a la terminal de autobuses. Llevaba su camisa azul marino, la misma que había usado para buscar trabajo infructuosamente, pero esta vez con una sensación completamente diferente. Sebastián lo estaba esperando en la cochera, junto a un autobús Ford que tenía problemas intermitentes en el sistema de frenos. Buenos días, maestro, lo saludó Sebastián. ¿Listo para trabajar juntos? Listo, respondió Rodolfo, abriendo su caja de herramientas. Pero primero dime, ¿qué te dice la computadora sobre este problema? Sebastián conectó el escáner y leyó los códigos. Marca error en el sensor de presión del sistema ABS, pero ya cambiamos el sensor y sigue igual. Perfecto, dijo Rodolfo. Ahora olvídate de la computadora por un momento. Vamos a escuchar lo que el autobús nos está diciendo por sí mismo. Durante 1900, las siguientes 2 horas, Rodolfo guió a Sebastián a través de un proceso de diagnóstico que combinaba el análisis de datos electrónicos con pruebas físicas tradicionales. Encontraron que el problema no era el sensor, sino una conexión suelta en el arnés de cables que creaba señales intermitentes. ¿Ves?, explicó Rodolfo mientras reparaban la conexión. La computadora te dice que hay un problema, pero no. Siempre te dice dónde está exactamente. Para eso necesitas experiencia, intuición y sobre todo no confiar ciegamente en la tecnología. Es como ser detective, comentó Sebastián. Exactamente. Un detective usa todas las herramientas disponibles, pero al final es su criterio el que resuelve el caso. Conforme pasaron las semanas, Rodolfo se estableció en su nueva rutina. 3 días a la semana iba a la terminal, donde resolvía problemas complejos y capacitaba a los mecánicos más jóvenes. El resto del tiempo lo dedicaba a estudiar manuales de los autobuses más modernos,
combinando su experiencia clásica con conocimientos actualizados. La relación con Sebastián se había convertido en una sociedad mutuamente beneficiosa. El joven mecánico le enseñaba a Rodolfo sobre sistemas electrónicos modernos, mientras Rodolfo le transmitía décadas de experiencia práctica. Juntos formaban un equipo que podía resolver prácticamente cualquier problema que se presentara. Un mes después de haber comenzado a trabajar, el ingeniero Ramírez lo llamó a su oficina. «Señor Hernández, tengo que decirle que desde que usted llegó, nuestros tiempos de reparación se han reducido en un 40%. Los mecánicos están aprendiendo mucho y estamos resolviendo problemas que antes nos tomaban días». «Me da mucho gusto escuchar eso», respondió Rodolfo. «Por eso quiero hacerle una propuesta. ¿Le interesaría dar capacitaciones en otras terminales de la empresa? Tenemos operaciones en Guadalajara, Monterrey y Puebla. Sería viajar una semana al mes, con todos los gastos pagados, y un bono adicional de 5,000 pesos por cada capacitación». Rodolfo sintió que el círculo se cerraba. Había pasado de ser considerado obsoleto a ser tan valioso que querían compartir su conocimiento en todo el país. «Me interesa mucho», dijo, «pero con una condición. Quiero que Sebastián venga conmigo. Somos un equipo». «Por supuesto», sonrió el ingeniero. De hecho, esa era la idea desde el principio. Esa noche, durante la cena, Rodolfo le contó a Carmen sobre la nueva propuesta. «¿Te das cuenta de lo que ha pasado?», le dijo ella. «Hace 2 meses pensabas que tu carrera había terminado. Ahora no solo tienes trabajo, sino que van a pagar para que compartas tu experiencia por todo el país». «Es extraño», reflexionó Rodolfo. «Todo el tiempo pensé que tenía que cambiar para adaptarme al mundo moderno. Al final, el mundo moderno necesitaba lo que yo ya sabía». «No es que no necesites aprender cosas nuevas», observó Carmen. «Es que también necesitas valorar lo que ya sabes. La experiencia no se vuelve obsoleta, solo necesita encontrar su lugar junto a las nuevas tecnologías». Rodolfo asintió, mirando por la ventana de la cocina hacia las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. En algún lugar de esa inmensidad urbana, había autobuses transportando a miles de personas a sus hogares, a sus trabajos, a sus vidas. Y él, Rodolfo Hernández, mecánico de 58 años, había encontrado su lugar en esa compleja maquinaria urbana. No como una reliquia del pasado, sino como un puente entre la sabiduría tradicional y el futuro tecnológico. Había aprendido que ser mayor no significaba ser obsoleto, sino ser un recurso valioso que podía guiar a las nuevas generaciones. La ciudad siguió moviéndose esa noche, con sus millones de historias individuales entrelazándose en la gran narrativa urbana. Y en un pequeño departamento de la colonia Doctores, un hombre que había recuperado su dignidad y propósito se preparaba para otro día de hacer lo que mejor sabía hacer: escuchar lo que los motores tenían que decir.